Bien, el tema de este video es dolor abdominal y como es de costumbre, de inicio está una pequeña frase para comenzar el video. Bien, entonces la frase dice, la anamnesis y la exploración física detallada y meticulosamente realizada asumen importancia crítica para orientar el diagnóstico diferencial y permitir la realización expedita de la valoración diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Que la anamnesis y la exploración física en la mayoría de patologías que puedan tener un paciente es el 80%. Si se realiza adecuadamente una anamnesis, ya se tiene un gran por ciento asegurado para un buen diagnóstico. Y una exploración física da aún más un buen porcentaje para ello. Entonces, anamnesis con exploración física bien realizada da base para un buen diagnóstico. Y no solamente uno, sino varios diagnósticos para llevar a cabo diferenciaciones y con ellos llegar a uno. Bien, entonces, antes de comenzar en sí, como en el video de dolor torácico, voy a presentar algunas patologías abdominales y por ello lleve al dolor. Bien, entonces, ¿qué es una laparotomía? La laparotomía es una realización quirúrgica, ¿sí? Entonces, acá dice, es una cirugía que se hace con el propósito de abrir, explorar y examinar para tratar los problemas que se presentan en el abdomen, ¿sí? Es una cirugía que se abre el abdomen para observar estructuras como, bueno, el peritoneo, los intestinos, es que se va más a profundidad. Bien, eh, bueno, eso es lo que quería mencionar sobre la laparotomía. Entonces, algunos factores esenciales para la anamnesis, como mencioné, es sin duda preguntar la edad, porque no va a ser lo mismo tratar a un paciente de 5 años que le duele la barriguita con un paciente de 80 años, que quizás presente antecedentes de, ¿cómo se llama? El síndrome de intestino, eh, se llama síndrome de colon irritable. Bien, entonces eso es algo importante que rescatar. Preguntar la edad, obviamente la edad a veces se nota al ojo, pero no siempre es así. Algunas personas sí se cuidan mucho y parecen más jóvenes de lo normal o simplemente es genética. Entonces, fecha y forma del comienzo de dolor, recordar Alticia, ¿recuerdan? Bueno, no sé si recuerdan, ¿no? Porque creo que nunca lo mencioné. A de ¿hace cuánto apareció? L de lugar, ¿en dónde se ubica el dolor? T, tipo de dolor, si es opresivo, punzante, cólico, ¿no? Quemante, lancinante. Entonces, I de intensidad del dolor en el día. C de síntomas concomitantes, como podría ser, quizás el paciente también presenta fiebre, puede ser una infección o náuseas. Y de irradiación, ¿no? Se podría, el dolor, un dolor torácico podría irradiarse a lo que es el hombro izquierdo, ¿no? O un dolor subescapular. Y A, que es automedicación o cómo es que el paciente hace para que el dolor disminuya, ¿sí? Ese es altísimo. Entonces, características del dolor, como ya mencioné, tipo de dolor, duración de los síntomas, el tiempo que dura, ¿no? Quizás es episódico o es continuo, el sitio del dolor, como mencioné, y, e irradiación. Entonces, síntomas asociados y su relación con el dolor, como ya mencioné, síntomas concomitantes, náuseas, vómitos, anorexia si presenta, diarrea, estreñimiento, eso cambio de la función intestinal, concomitantes. Por eso es importante aprenderse esto de Alticia. Ahí. Bien, entonces, antecedentes menstruales. Ok, entonces antecedentes menstruales. eh, en el caso de las chicas, podría irradiarse un dolor pélvico con dolor, bueno, abdominal, ¿no? Suprapélvico. Ok, entonces esos son algunos factores esenciales de la anamnesis. Entonces, causas más frecuentes de dolor abdominal.
Bien, esto quiere decir, los pacientes van al consultorio y normalmente es esto. No digo que siempre lo sea, pero en un mayor porcentaje sí lo es. Van por un dolor abdominal inespecífico, le duele el abdomen, pero ni siquiera saben en qué punto fijo es apendicitis aguda, ¿no? Recuerden, ¿no? Dolor en la fosa ilíaca derecha, signo positivo para signos de McBurney. Entonces, también pueden ir por dolor de origen urológico, que respectaría lo que es el sistema urinario, y una obstrucción intestinal, en lo cual eh, se vería más adelante que la auscultación es de ayuda para eso. Entonces aquí también hay una frase que, bueno, que dice que la intensidad del dolor y los grados del apetito no siempre es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad de fondo. O sea, no dejarse llevar por si el paciente le duele más, es porque debe ser algo más grave. No, en realidad no es así. Quizás es algo paroxístico. ¿Y qué significa paroxístico? Que es algo agudo. O sea, viene de la nada, te cachetea y se va. Es un dolor así que viene rápido y te duele intensamente y se va. ¿Entiendes? Bueno, me dejo entender. Y los grados de apetito, ¿no? Tampoco dejarse llevar por eso. Lo que es característico del libro de Harrison es que hace, en, ¿cómo se dice? Hincapié, perdón, se hace hincapié en varias creencias que normalmente se tiene y literalmente te dice que no, en realidad no es así. Por ejemplo, menciona que la auscultación en realidad no es de mucha ayuda porque en obstrucciones intestinales o en apendicitis o algo referido al apéndice, los ruidos intestinales se escuchaban con normalidad y en realidad no mostraban ninguna ayuda para un diagnóstico diferencial. Y entonces, pero no siempre es así. En una obstrucción los ruidos se notan más intensificados para ayudar en esa obstrucción, ¿no? Pero básicamente siempre desmiente varias cosas y a la vez que nos ayuda a mejorar en un labor de médicos, a darnos frases como anamnesis, exploración, es de gran ayuda realizarlos correctamente. Y bueno, entonces algunos mecanismos de dolor originados en el abdomen. Voy a mencionar algunas patologías, como mencioné en el dolor torácico en el video anterior. Eh, bueno, primero vamos a ver que sí se originan en el abdomen. Luego veremos algunas patologías que en realidad no se originan en el abdomen, sino puede originarse en la columna vertebral o puede originarse en lo que es el tórax o en los genitales y se irradian al abdomen, ¿no? Llegando un paciente en el consultorio diciendo me duele en el abdomen, cuando en realidad tiene isquemia miocárdica o pericarditis. ¿Ok? Entonces, inflamación del peritoneo parietal. Inflamación del peritoneo, peritonitis. Solo que ese es un nombre más elegante. Entonces, ¿cómo es su dolor? Es un dolor constante y sordo en el área inflamada. ¿Sí? Como el peritoneo cubre todo, no se nota un lugar adecuado en sí, un lugar adecuado para determinar el dolor. Entonces, la intensidad de la molestia depende del tipo y la cantidad del material a la que estén expuestas las superficies. Muy bien. Entonces, acá coloco un ejemplo para que se deje entender esta frase del punto para la izquierda y hasta acá. Por ejemplo, la llegada repentina de un volumen pequeño de jugo gástrico estéril de ácido clorhídrico y ácido al peritoneo, ajá, originará mucho más dolor que la misma cantidad de heces neutras fuertemente contaminadas. O sea, siento que este es un claro ejemplo de la costumbre más fuerte que el dolor. O sea, en un ejemplo ficticio, ¿no? En un ejemplo
un poco aniñada, imaginemos que el peritoneo está acostumbrada a, bueno, en este ejemplo, ¿no? A las heces. En su constante, obviamente esto es algo patológico, ¿no? Porque no están en contacto directo, pero en ese mundo está en contacto, está en constante contacto con esas neutras, ¿entiendes? Y ya, de tanto estar con él, como que ya no le duele, ya está acostumbrada. Pero en una, viene de frente, el jugo gástrico le habla mal y le duele. Le habla mal y le duele a cómo él es. Pero ¿por qué no le duele de las heces que siempre le trata así? Porque está acostumbrada a que él sea así. Mientras que alguien nuevo que se porte así, sí le duele. A ver, no sé si me dejé entender. Pero o sea, el material, el tipo y la cantidad de material que está expuesta al peritoneo en ese lapso más prolongado no originará mucho dolor, más que si llegara un volumen así sea pequeño de jugo gástrico, pero venga abruptamente, eso va a doler más. ¿Ok? Como que el peritoneo es más costumbre, pues. O sea, si está en contacto más prolongado con un material, el dolor irá disminuyendo si es que solamente sigue en contacto con ese material. ¿Sí? Estoy intentando pensar en otro ejemplo, pero creo que sí me deja entender. Entonces, la sangre normalmente constituye solo un irritante leve. Irrita el peritoneo, pero levemente. No sé si es que llegó la noticia, bueno, si les llegó la noticia sobre un médico cirujano que estaba haciendo una liposucción, pero por falta de pericia, eh, como que con esos instrumentos que parecen unas espadas, pero más finas, succionan la grasa, pues no succionan el tejido adiposo, pero eso rompió el peritoneo, rompió esa capa serosa y fa, le clavó los intestinos y eso, bueno, ocasionó sangrados, ¿no? Infecciones por las heces tocaron el peritoneo. ¿Y qué llegó eso? A una peritonitis. Luego fue un peritonitis mal controlada, aunque bueno, eso es casi ya mortal, la verdad. Pero, y entonces, y llegó a la muerte de la chica, pues que se hizo una lipo por falta de pericia del doctor. ¿Bien? Bueno, la sangre también tuvo que ver como un irritante. Se intensifica por la presión o los cambios a la tensión del peritoneo. Esto quiere decir que cuando una persona lo toca el abdomen del paciente, le va a doler. Es que el paciente tose, le va a doler. Entonces, esto, como les mencioné hace un momento que el Harrison menciona muchas verdades, o desmiente algunas creencias, que por ejemplo el signo de Bloomberg, que se trata de aplastar por un momento y luego soltar para dar positivo a peritonitis, es algo muy cruel e innecesario, porque en realidad solamente se le podría pedir al paciente que tosa y una se notará como el abdomen, eh, el movimiento del abdomen se notará como, ¿cómo decirlo, no? Como peritonitis, pues. A ver, a ver, y cito. En un paciente con sospecha de peritonitis es cruel e innecesaria la maniobra de provocar el dolor de rebote al soltar de manera súbita la mano que palpa con profundidad el abdomen, el signo de Bloomberg. La misma información se obtiene al percutir con suavidad el abdomen, una maniobra que tiene mucha más especificidad y valor de localización. Si se pide al sujeto que tosa, se obtiene también el signo de rebote sin necesidad de poner la mano en el abdomen. Además, la demostración forzada del rebote provoca un sobresalto y un espasmo defensivo cuando se asiste a un paciente nervioso o aprensivo que no tiene el verdadero signo de rebote. Entonces, con tan solo, no es necesario hacer esa cruel signo de Bloomberg, que es ya tocarlo encima. O sea, imagínate, sí, doctor, me duele aquí en el abdomen. A ver, ¿te duele más? O sea, es algo cruel. Entonces, simplemente decirle que el paciente tosa
Y bueno, se notará el signo de rebote, ¿no? Rebota, rebota. Muy bien, entonces se intensifica por la presión. Ok, entonces el espasmo, reflejo tónico de los músculos del abdomen en el segmento corporal afectado. En lo que es en el examen físico, luego de la inspección y en la palpación se notará cómo es que el abdomen está rígido. Le dices al paciente, bueno, señor, no sé, un nombre, Roberto, cálmese, por favor, tranquilícese. Y Roberto dice, sí, estoy tranquilo, pero señor, su abdomen está tenso. No estoy tranquilo, o sea, ya inconscientemente hay algo ahí que le duele. A veces no se da, eso es cierto. Todo esto es teoría, pero no siempre se da. En un gran porcentaje sí, pero no es ley. ¿Okay? Entonces, acá hay una característica que, bueno, un sujeto con peritonitis tiene una actitud tranquila en la cama. ¿Por qué? Porque intenta no moverse, intenta que el dolor no se intensifique. Mientras que un paciente que viene con cólicos puede estar inquieto porque eso sí le duele aunque esté quieto. Bien, entonces acá la inflamación del peritoneo. Ay, ¿dónde está? Acá está. Entonces, la inflamación del peritoneo puede ser bacteriana. Acá está. Puede ser bacteriana o puede ser de tipo químico. ¿Sí? Bacteriana se puede dar por una perforación apendicular o de otra víscera hueca. Puede ser por un disparo. Entonces, o una enfermedad inflamatoria pélvica. Aquí muestro acá, ¿no? Una apendicitis aguda, si no es bien tratada, puede llegar a ser una perforación apendicular, que las bacterias se concentran, lo perforan y esto llega a una infección, llegando a ser un absceso abdominal peritonitis, llegando a una peritonitis, claro. Una enfermedad inflamatoria pélvica es lo que se muestra acá. Tiene que ver con el aparato reproductor femenino, sí, que es una trompa de falopio inflamada. No. Bueno, una irritación química es una úlcera perforada, una úlcera estomacal, pancreatitis y un dolor intermenstrual. Entonces, bueno, acá menciono, ¿no? Que antes que se dé la menstruación, es un dolor unilateral en la parte baja asociado con la ovulación. Bien, entonces, bueno, acá se forma una úlcera perforada, acá una pancreatitis, inflamación del páncreas. Bueno, entonces también se puede dar una obstrucción de víscera hueca, ¿sí? Oh. Se puede dar una obstrucción en lo que es el intestino delgado. A ver, siento que este video va a ser muy largo, pero a ver. Entonces, obstrucción en el intestino delgado no está perfectamente localizado. eh, bueno, como aquí mismo dice, ¿no? No desorientarse por el hecho de que no haya molestia de tipo cólico, porque la distensión de una víscera hueca también produce a veces dolor constante que muy pocas veces presenta paroxismo. Entonces, no hay que decir que en realidad no es grave porque no presente cólicos. Como mencioné hace un momento, puede ser paroxístico. El dolor puede venir de la nada y se puede ir fugazmente. Entonces, el cuadro inicial normalmente en una obstrucción intestinal se presenta dolor periumbilical o supraumbilical. Umbilical es ombligo, poco localizado, ¿sí? Una obstrucción intestinal, creo que no lo mencioné, bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Se obstruye, ya sea por un carcinoma, eh, bueno, ¿qué más podría ser? Quizás, wow, un estreñimiento crónico. Acá menciono acá menciono algunas causas, por ejemplo, puede ser hernias, bueno, ay, Dios mío, acá neoplasias, estenosis por isquemia, a una hematoma intraluminal, quizá, bueno, como ya se sabe, los intestinos están irrigados, todos los órganos están irrigados, ¿bien? Entonces puede romperse un vaso sanguíneo y se forma una hematoma intraluminal
O sea, intraluminal se refiere que está dentro de un órgano hueco, ¿sí? Entonces puede ser atresías, intususcepción, enteritis, diverticulitis. Bien. Entonces, eh, algunas irradiaciones puede ser que se irradia a la zona inferior de la región lumbar si se ejerce tracción en la raíz del mesenterio. ¿Ok? Zona inferior de la región lumbar es una irradiación para tener en cuenta en la anamnesis. Al preguntar, ¿siente que ese dolor se irradia en algún lugar? Sí, sí, doctora, me duele acá mi espaldita baja. Ya. Entonces, el dolor cólico de la obstrucción del colon es menos intenso y por lo común se sitúa en la zona infraumbilical. O sea, si es que en el colon se presenta una obstrucción, obviamente esto no se va a hacer al 100 en solamente anamnesis y examen físico, sino se van a necesitar más exámenes, como puede ser una resonancia magnética, una tomografía computarizada, inclusive simplemente una ecografía, ¿sí? Quizá algo mucho más rápido y sencillo. Y bueno, en el caso se presente una obstrucción del colon, ya visto luego de una tomografía computarizada quizás, el, por lo común se sitúa en la zona infraumbilical y puede irradiarse a la región lumbar. Entonces, estas son solamente algunas cosas que se tienen que saber si es que se presenta una obstrucción del intestino delgado. Obviamente el paciente va a venir al consultorio y no les va a decir, sí, tengo una obstrucción del intestino delgado. No, sino va a venir. Sí, hace unos días me está doliendo lo que es aquí, doctora, o doctor, me duele aquí el abdomen. Ni siquiera les dice el abdomen, me duele acá la barriga. Entonces, y usted le tiene que hacer preguntas. Preguntas, échese, acuéstese luego de la inspección, de la palpación. No, bueno, antes de eso, ¿no? ¿En dónde le duele? Señáleme, ¿no? Y ahí ver, de acuerdo al ombligo, periumbilical, es supraumbilical, ¿no? Ese dolor se irradia a la región lumbar, ¿no? Hace preguntas, ha comido, se ha golpeado, quizás, ¿no? Quizás se ha golpeado y simplemente, bueno, oh, es una, es un traumatismo que simplemente va a durar algunos días o semanas, ¿no? Claro, si es que no se ha golpeado fuertemente, si no puede llegar a lo que son derrames internos. Entonces, bueno, aquí una obstrucción del colon es menos intenso y el dolor se ubica en zona infraumbilical. Muy bien. Entonces, algunas causas, como mencioné aquí, intramural, inmurales, intraluminales, son cálculos biliares, cuerpos extraños, ¿no? Quizás por tragarse, no sé, canicas, los niños, parásitos, impacto fecal, estreñimiento, anormalidades extraluminales, adherencias, hernias, neoplasias metastásicas, vólvulo, ¿ok? Muy bien, entonces ahora seguimos con obstrucciones. Oh, una obstrucción del árbol biliar, que bueno, aquí les puse una imagen del árbol biliar. No sé por qué se desaparece mi... Acá está. Aquí se presenta una imagen del árbol biliar que es nada más que eh, esto. No recuerdo cómo se llama, Dios mío. A veces no les pasa que se olvidan de cosas tan simples. Bien, pero es en donde se concentra la bilis. Sí, creo que era el cuerpo biliar. No, creo que no. Ya, pero entonces lo expulsa y con algo que tiene en común con el hígado, que es el conducto hepático común, luego de varios conductos, porque wow, esto sigue para largo, porque es conducto hepático común, luego es otro conducto con otro nombre, luego es otro, luego es otro, luego es otro. Entonces, eh, creo que era cuerpo biliar. Bueno, ya. Entonces, el dolor que se presenta en una obstrucción del árbol biliar, ya sea por, no sé, por piedritas aquí quizás, ¿no? Algunas concentraciones ahí. El dolor se presenta en el cuadrante superior derecho, que más adelante lo iremos recalcando más,
que se irradia a la región posterior derecha del tórax, ¿no? O al extremo del omóplato derecho. ¿Ven? Omóplato derecho. Vean esas irradiaciones y cómo se va asociando a lo que es la anamnesis y las preguntas adecuadas al paciente, pero a menudo se desarrolla en la línea media. ¿Okay? Entonces, la distensión del colédoco frecuentemente origina dolor epigástrico. A veces irradia a la zona superior de la región lumbar. Entonces, recordar, diafragma para abajo, abdomen. Epigastrio ya es abdomen. Ok. Entonces, a veces irradia a la zona superior de la región lumbar. Una dilatación gradual del árbol biliar, como AKS quiere decir sucede, ocurre al mismo tiempo, con el carcinoma de la cabeza del páncreas, a veces no causa dolor. Ok. Bien. Entonces, acá puse una frase que considero importante también. El dolor de la distensión del conducto pancreático es similar al descrito para la distensión del colédoco, y además con frecuencia se sitúa en el cúbito y disminuye en posición erecta. Cuando la persona está echada, le tiende a doler más. Si es que el paciente tiene una distensión del colédoco, perdón, una distensión del conducto pancreático, mientras que está, mientras que está de pie no le duele tanto, no le duele inclusive. Y bueno, los dolores descritos aquí es similar en una distensión del conducto pancreático. Por eso aquí dice similar descrito a la distensión del conducto colédoco. Bien, entonces en una distensión del conducto pancreático el dolor va a ser epigástrico. Bueno, se puede irradiar lo que es la zona superior de la región lumbar. ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay una pequeña frase que es: la distensión repentina del árbol biliar causa un dolor constante y no cólico. Por esa razón, el término cólico biliar es desorientador, porque normalmente en la medicina está normalizado decir cólico biliar con realmente en la distensión del árbol biliar no es cólico, simplemente es un dolor. O sea, bueno, el cólico es un dolor, ¿no? Pero es un dolor que no es cólico, pues, porque hay varios tipos de dolores, ¿no? Punzante, opresivo, cólico, puede ser, los pacientes lo escriben quemante, eh, bien. Entonces, ahora, bueno, por último, una obstrucción en lo que es en los uréteres es un dolor poco intenso y sordo en la región suprapúbica. Los pacientes normalmente se muestran inquietos, aturdidos, y bueno, este puede ser un signo de distensión vesical. Eh, bien, los pacientes no soportan el dolor y bueno. Obstrucción aguda del segmento intravesical uréter se caracteriza por un dolor suprapúbico. Bien, del flanco se irradia a lo que son los genitales y bueno, y la cara interna del muslo. ¿Sí? Ah, entonces, siempre es bueno recordar las irradiaciones porque más adelante, porque más adelante va a ser de importancia saber cómo es que simplemente un síntoma, que es el dolor en cierta parte del cuerpo, puede cambiar un diagnóstico. Y por eso es que el paciente con el doctor, no literalmente, pero tienen que estar de la mano para llegar a un buen diagnóstico. ¿Bien? Entonces, obstrucción aguda del segmento intravesical del uréter. Ok, acuérdense, obstrucciones. El uréter, dolor suprapúbico, flanco, se irradia lo que es el pene, el escroto y la cara interna del muslo. Bueno, entonces, para haciendo un recordaris, intestino delgado, entonces es un dolor
A ver, voy a... Bien, entonces una obstrucción en el intestino delgado es un dolor periumbilical o supraumbilical, ¿sí? Entonces el dolor puede irradiarse a lo que es zona inferior de la región lumbar. Entonces, ¿qué más? No está perfectamente localizado. Y otros puntos clave es que una obstrucción en el colon es menos intenso. Eso es lo más importante que se tiene que saber. ¿Sí? Y por lo común se sitúa infraumbilical y puede irradiar a la región lumbar. Ok, bien. Que recordar, pues, ¿no? Porque el colon no es intestino delgado. Eso es solamente un anexo. Eso es un anexo. Por eso es que en el colon el dolor es una zona infraumbilical. Mientras que en el intestino delgado es periumbilical o supraumbilical. Con una obstrucción del colon también puede irradiarse a lo que es la región lumbar. Entonces, ahora con otro recordaris, pero en la obstrucción del árbol biliar. Entonces, el dolor, ¿en dónde se presenta? En el cuadrante superior derecho, que se puede irradiar a la región posterior derecha del tórax o al extremo del omóplato derecho. Derecho porque la vesícula biliar se presenta en el lado derecho, ¿sí? Se presenta debajo del hígado. Está conectado. Entonces, ¿por qué grito? A veces se irradia la zona superior de la región lumbar. También esta es otra irradiación también. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y bueno, eso sería lo más importante, la verdad. No, porque bueno, aquí tiene que hablar sobre una... Aquí habla sobre una distensión del conducto pancreático, que es similar a una distensión del colédoco. Y bueno, que se agrava de cuando estás echado y disminuye cuando estás de pie. ¿Sí? Y bueno, el último recordaris, que es el uréter, eh, el último sería que se da en una región suprapúbica. Y bueno, se puede irradiar a lo que es del flanco a los genitales y a la cara interna del muslo. Sí, todo esto es algo nervioso, todo esto es algo que tiene que ver con la neurología. Entonces se caracteriza por dolor intenso suprapúbico. Suprapúbico, porque recordar anatomía en donde se encuentran los uréteres, pues. ¿Sí? La vejiga sí se encuentra en el pubis, pero los uréteres no. Ok, entonces esto parece un poco extenso, pero realmente no lo es. Eh, entonces, acá apreciamos algunos trastornos vasculares que tienen, que bueno, que están dentro de un dolor abdominal en sí, no como luego veremos que es un dolor torácico que se irradia a un dolor abdominal. Entonces, aquí se presenta una frase que dice, es algo erróneo, como ya mencioné, ¿no? El Harrison siempre desmiente algunas creencias. El dolor originado por los trastornos de vasos intraabdominales tiene naturaleza repentina y anómala. O sea, ¿esto es ley? No. Entonces, el Harrison dice, si es cierto, la embolia o la trombosis de la arteria mesentérica superior o la rotura inminente de una aneurisma aórtica se acompaña de dolor intenso y difuso, pero no siempre es así. Bien. Bueno, aquí se puede apreciar lo que es una embolia. ¿Qué es una embolia? Una embolia es un coágulo, pero que ya se desplaza por el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ese es un coágulo fijo que se formó ahí, mientras que cuando este decide tomar el de Buenos Aires, se convierte en una embolia. ¿Sí? Suministro de sangre arterial de la pierna. Y bueno, ante esta embolia, al agrandarse, va a negar que un buen irrigación sanguínea se dé
en esa parte del cuerpo, ¿no? Por eso en el video anterior mencioné la embolia pulmonar, ¿sí? Y bueno, a ver, entonces acá se presenta paciente con oclusión de la arteria mesentérica superior y aquí puse una imagen, aquí está la arteria mesentérica superior, este es el abdomen. Acá hay una clara punto de referencia que es el colon, ¿sí? Aquí está el ciego. Bueno, no, perdón, no, sí está bien. Perdón, no sé qué me pasa hoy ya. Entonces, paciente con oclusión de la arteria mesentérica superior presenta solo un dolor cólico difuso o continuo durante 2 a 3 días antes del colapso vascular. Entonces, esto es algo importante porque un paciente puede venir al consultorio y le dice, sí, como que me duele un poquito. Y luego en unos 3 días, ¡pum! Colapso vascular porque no se estaba irrigando correctamente, no estaba irrigando correctamente, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque viene de la nada. Bueno, no de la nada, ¿no? Porque ya sí se presenta un dolor cólico, pero es difuso. Y más que un paciente con falta de pericia o con falta de práctica dice, bueno, sí, no, como que le duele un poquito, pero no, solamente como que comió algo que le cayó mal y ya eso debe ser. Como para siguiente paciente, ¿no? Como para siempre atender a todos, pero no de una manera adecuada. Entonces, esto puede llegar ante un colapso vascular. Entonces, para tener en cuenta esto, el hecho que no se desarrolle hipersensibilidad y no se desarrolle rigidez en presencia con dolor difuso y continuo, posiblemente la persona tenga oclusión de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Entonces recordar esto. Cuando el paciente viene al consultorio y le duele, sí, me duele aquí, aquí en el abdomen, en la parte media, y no tenga hipersensibilidad en esa área, ni tampoco sus abdominales se pongan rígidos, sino estén hasta inclusive ahí todos suavecitos, posiblemente muestra una enfermedad vascular. Y es un dato muy característico de una oclusión en la arteria mesentérica superior. Importante, importantísimo. Entonces, un dolor abdominal irradiado a la región sacra, los flancos del abdomen o los genitales siempre debe sugerir la posible rotura de un aneurisma de la aorta abdominal. ¿Ok? Entonces, esto es algo importante también que mencionar. Cuando ya se llegó a cabo una rotura del aneurisma de la aorta abdominal, el dolor se va a irradiar a la región sacra, a los flancos del abdomen, como ya se sabe, los, ay, ¿cómo se dice? Los lugares abdominales, ¿no? Las 9 zonas, pues. Ay, hay un mosquito. ¿No? O también se irradia los genitales. Bueno, sin duda intervención quirúrgica. Entonces, el dolor puede persistir varios días antes que sobrevenga la rotura y el colapso vascular. Bien, entonces, como un recordaris, simplemente ante una posible rotura de un aneurisma de la aorta abdominal, el dolor irradiado puede llegar a la región sacra, que es obviamente inferior a la lumbar, a los flancos del abdomen o a los genitales. Ante una posible enfermedad vascular, como podría ser una oclusión de la arteria mesentérica superior, la AMS, se presenta un dolor difuso, pero no de acuerdo a los signos, sino, o sea, no presenta rigidez abdominal. ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso sería lo más importante. Bueno, eso es algo más que tiene que ver, por ejemplo, un golpe. O sea, no sé, estaba caminando por la calle y los chicos ahí, los Brian, los Kevin, le tiraron un pelotazo. Entonces, el dolor que va a presentar es un dolor sordo y continuo. Al estar de pie por mucho tiempo, le va a causar malestar, va a tener espasmo muscular, se puede deber a un traumatismo o una infección de músculos, que bueno, eso es algo mucho más grave, ¿no? Como una fascitis necrosante. Ah. Entonces,
También se puede hacer una distracción o tracción del mesenterio. Entonces, ahora, esto a lo que... Wow, 40 minutos a su madre. Perdonen. Estoy intentando hacer literalmente que el dolor, que el video dure muy corto. A ver, entonces, dolor referido en la enfermedad abdominal. Eso quiere decir que sea un dolor extraabdominal. O sea, que no venga del abdomen sí, sino vengan de lo, no sé, del tórax, de los genitales en realidad, que la matriz se encuentre en otro lugar. Entonces, acá una frasecita. Se debe pensar en una alteración intratorácica en todo paciente con dolor abdominal. En todos, en todos, en todos. Ante todo, si el dolor está ubicado en la parte superior del abdomen, como el epigastrio. ¿Sí? Entonces, normalmente los pacientes que vienen al consultorio con enfermedad abdominal al final terminan siendo un infarto pulmonar. Infarto pulmonar es como un infarto cardíaco pero en el pulmón, o sea, es falta de irrigación a cierta parte del pulmón y por ende pierde su función, muriendo el tejido. Entonces, o del miocardio, neumonía, pericarditis o esofagitis graves. Esofagitis, el esófago está en el tórax. Entonces, una pleuritis diafragmática consecutiva a una neumonía o un infarto pulmonar puede originar un dolor en el hipocondrio derecho, que está a la derecha del epigastrio, y la región supraclavicular, que está arriba de la clavícula, claramente, con obligación de distinguir. Entonces, esto es a lo que quería llegar, porque es la importancia de saber las irradiaciones que se tienen en las patologías. Por ejemplo, en una pleuritis diafragmática puede tener una irradiación en el hipocondrio derecho, no, perdón. El dolor se presenta en el hipocondrio derecho y la región supravicular. Ah, ya, acá está, perdón. La irradiación se presenta entonces en la región supraclavicular. Entonces, ¿por qué es bueno distinguir esa región supraclavicular con un dolor subescapular? Porque un dolor en el hipocondrio derecho con un dolor subescapular tiene que ver con una distensión aguda del árbol biliar extrahepático, lo que estábamos viendo aquí. ¿Recuerda? Aquí en el extremo del omóplato derecho. Omóplato, escápula, es lo mismo. Dolor subescapular. ¿Sí? Ok. Dolor en hipocondrio derecho con irradiación a subescapular, distensión aguda del árbol extrahepático. ¿Sí? Entonces, mientras que un dolor en hipocondrio derecho en región supraclavicular podría ser una pleuritis diafragmática. Bien, bien. Entonces, la contractura de los músculos abdominales causadas por el dolor referido disminuye claramente durante la expiración, mientras que en el dolor de origen abdominal la contractura se mantiene durante las dos fases de la respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos viendo dolor referido de la enfermedad abdominal, o sea que el dolor en realidad, la matriz del dolor no está en el abdomen, sino por ejemplo en algo referente a los pulmones, como por ejemplo pleuritis diafragmática, como acabamos de ver, el dolor del origen abdominal siempre se va a mantener, claramente, porque se nace en el abdomen. Mientras que si no nace en el abdomen y naciera en los pulmones, va a doler más cuando se inspire, cuando aumente de tamaño los pulmones, va a aumentar su capacidad y por ende va a aumentar el dolor. Por eso tener en cuenta las preguntas necesarias para saber en qué momento le duele al paciente. La palpación del abdomen en la zona que se irradia del dolor tampoco lo exacerba, como estamos viendo. Doctor, me duele el estómago. Examen físico. Le tocas y no le duele. Puede ser que el dolor no nazca del abdomen en sí. Entonces, el dolor irradiado procedente de la columna vertebral suele deberse a la compresión o irritación de las raíces nerviosas. Recordar que dentro de la columna vertebral, hasta el E2, está la médula espinal y de ahí nacen todos los nervios periféricos. Entonces, y conlleva a hiperestesia en los dermatomas afectados, o sea, una mayor sensibilidad. Dios mío, ya vamos a acabar.
Entonces, crisis abdominales, ay Dios mío, crisis abdominales metabólicas. Tenemos a la diabetes, a la uremia, no se, no se nota muy adecuadamente. Acá se dice hiperlemia, hiperlipidemia, perdón, hiperparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal, fiebre mediterránea familiar, porfiria, deficiencia del inhibidor de esterasa C1. Entonces, acá algunos puntos clave, les juro que esto no es nada. Esto es lo más importante, literalmente. Entonces, pero aún así, ¿no? Disculpen si es mucho texto, pero es lo más importante. Entonces, hiperlipidemia puede acompañarse por pancreatitis. La pancreatitis podría llevar a la epidemia, mejor dicho, ¿sí? Y por ello, dolor, en el cuadrante superior izquierdo, en todo caso, ¿no? El déficit de esterasa C1, de complemento 1, no recuerdo, suele acompañarse de accesos de dolor abdominal. Entonces, el dolor de la porfiria y el cólico por saturnismo, entonces conllevan hiperperistaltismo, ¿sí? O sea, en la auscultación se va a escuchar mayor sonidos hidroaéreos. Dolor de diabetes y loremia es en específico, la verdad. En específico. Tengo un familiar que tiene diabetes y la verdad su abdomen nunca le duele. Pero a algunos pacientes sí le debe doler. Entonces, acá hay un ejemplo que la acidosis diabética se desencadena por una apendicitis aguda o una obstrucción intestinal, como ya me estaba mencionando anteriormente. De modo que si la corrección de las alteraciones metabólicas no va seguida de una rápida desaparición del abdomen, de un dolor abdominal, hay que sospechar de un problema orgánico subyacente, ¿sí? O sea, posiblemente esa alteración metabólica se debió a algo. Y mientras que usted, por ejemplo, imagínese una raíz y bota una hierba mala. Y tú te enfocas en la hierba mala, la desapareces. Pero si la raíz sigue ahí, va a seguir creciendo la hierba mala. Entonces, eso, la apendicitis aguda es la raíz y la acidosis metabólica es la rama, es la hierba mala. De modo que si la corrección de la hierba mala no va a seguir, eh, no va seguida de una rápida desaparición del laudo abdominal, hay que sospechar la existencia de un problema orgánico subyacente, ¿no? Entonces, las picaduras de la araña viuda, bueno, esto tiene algo que ver más con Estados Unidos, ¿no? Porque el libro de Harrison ha sacado de ahí y ahí son más conocidas las arañas viuda negra. Pero en una picadura de araña viuda negra fuiste. Sí te va a doler el músculo del abdomen y la espalda. O sea, mucha rigidez ante eso, ¿sí? Y bueno. Acá se muestran algunas causas tóxicas, como mencioné, el saturnismo es por intoxicación por plomo. Venenos de insectos, picaduras de araña viuda negra, mordeduras de serpiente. Bueno, mecanismos inciertos es, por ejemplo, un golpe de calor, no sé si les ha dado por irse a la playa, a Máncora. Bueno, no necesariamente Máncora, ¿no? Sino, no sé, aquí cerquita, ¿no? A Huanchaco, sin protector solar. No necesariamente sin protector solar, hasta con protector solar te puede dar un golpe de calor. Pero les duele el abdomen. Y si pasa, y si pasa, si pasa. Bueno, estos son un anexo, algunas infecciones, por ejemplo, el parásito Cryptosporidium da lo que es la criptosporidiosis, es una enfermedad contagiosa que causa diarrea líquida. De ahí la importancia de exámenes de las heces. Dios mío. Entonces, la enterocolitis neutropénica, o también llamada tiflitis, suele identificarse como causa de dolor abdominal, que más adelante también vamos a hablar de la tiflitis, y fiebre en algunas personas con supresión de médula ósea por el uso de antineoplásicos. ¿Ok? Bueno, eso es un anexo nada más que decidí colocar porque el libro me estaba dando muchas infecciones y estos fueron los más resaltantes que noté. Por ejemplo, también la colecititis acalculosa, o sea que el agrandamiento de la vesícula biliar que en realidad no presenta cálculos, es una complicación relativamente común en personas con SIDA asociada con criptosporidiosis o citomegalia. Eso se da por los citomegalovirus, que si mal no recuerdo está asociado por los virus herpes, no recuerdo, si mal no recuerdo. Bueno, entonces, eh,
avanzamos de una vez. Acá vamos a ver algunas causas neurógenas de dolor abdominal, porque bueno, estamos viendo a dolor abdominal. Se puede dar por herpes zóster, que como mencioné en el video anterior, mostré una imagen también. Se da por signos vesiculares. La causalgia, que bueno, es un dolor crónico y muy persistente en la piel por mayormente una intervención quirúrgica o un traumatismo. Por ejemplo, hace unos días una amiga se, se hizo una crioterapia y chocó lo que es un nervio. Hizo un neuritis y en en el lugar distal a ese, ¿no? Donde sigue el nervio, se dio parestesia, como que hiposensibilidad, hipoestesia, ¿no? Entonces, que se ha afectado a un nervio sensitivo. No hay rigidez en la musculatura abdominal ni alteraciones en los movimientos respiratorios porque esto es una causa neurógena, así, con los nervios. Entonces, radiculitis por infección o artritis, trastornos funcionales, trastornos psiquiátricos. Bien, entonces, wow, ya, ok. Los episodios de dolor abdominal suelen desencadenarse por estrés y su tipo y situación varía sobremanera. En algunos casos surgen náuseas y vómitos. No sé si en algún momento han estado en un episodio sumamente estresante que les dieron ganas de vomitar, náuseas. Sienten que su estómago se remueve tanto que les da ganas de ir al baño. Pues sí, tranquilos, es normal. Otra frase. A pesar de disponer de todos los medios, bueno, esta en realidad es una frase motivadora para los estudiantes de medicina. A pesar de disponer de todos los medios y de la máxima pericia clínica, resulta imposible, escuchen, imposible hacer un diagnóstico concluyente en la primera exploración. Porque tú no vas a venir, no vas a ser Doctor House y solamente con análisis y exploración física vas a llegar a un diagnóstico, no. Y en algunos casos la intervención quirúrgica está indicada solo sobre bases clínicas. Siempre que esta decisión sea dudosa, una conducta expectante para repetir la anamnesis y exploración física acabará por aclarar casi siempre la verdadera naturaleza de la enfermedad e indicará la conducta correcta que convenga seguir. Un error sí se va a dar. Y eso nos hace humanos. Bueno, bueno, ya ahora sí para terminar, esto es por mencionar, la verdad. Acá se muestran algunos diagnósticos diferenciales según la localización del dolor. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho puede ser colecititis, colangitis, pancreatitis, empiema o neumonía. Recordar, empiema era pus en el espacio pleural, pleuritis, absceso subdiafragmático, hepatitis. Y bueno, aquí algo nuevo, síndrome de Budd-Chiari, es una enfermedad vascular del hígado poco frecuente caracterizada por la obstrucción del flujo venoso hepático de sangre que afecta a las venas hepáticas o al segmento final de la vena cava inferior. Entonces, síndrome de Budd-Chiari, ¿qué es? Es una obstrucción del flujo venoso hepático. Simplemente eso. Simplemente eso. Entonces, ¿qué va a pasar si es que hay una obstrucción? Los miembros inferiores ya no van a llevar de nuevo al corazón la sangre adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Inflamación de ambas piernas, acumulación de líquido en el abdomen, agrandamiento del hígado, doloroso sin duda, ¿no? Por eso cuadrante superior inferior, ahí se localiza el hígado. Entonces va a haber problemas hepáticos, leve coloración amarillenta, vómitos, náuseas, fatiga y bueno, dolor en el cuadrante superior derecho. Ahora, en la zona epigástrica puede ser enfermedad por úlcera péptica, gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es lo que se trata en la imagen, por falta del cierre del esfínter esofágico inferior, pancreatitis, infarto del miocardio, pericarditis, rotura de aneurisma aórtico, esofagitis. Entonces recordar, ¿no? Un dolor en la zona epigástrica no necesariamente tiene que ver con el estómago, al final podría ser una pericarditis y eso es un dolor extraabdominal.
En el cuadrante superior izquierdo puede ser un infarto esplénico, rotura esplénica, absceso esplénico, que es lo que se trata en la imagen de aquí, es en donde se muestra aquí lo que señalan las imágenes. Aquí ven, está un poquito más oscuro. ¿Sí? Son uh, dos lesiones hipodensas compatibles con abscesos. Y aquí se muestran más. ¿No lo ven? Perdón, ay, Dios mío. Imagen de control a los 10 días que muestra aparición de nuevas lesiones en todo el vaso. Acuérdense, relacionen esplénico con vaso. Esplénico, vaso. Esplénico, vaso. Arteria esplénica, arteria que irriga el vaso. Bueno, arteria que lleva el vaso. Gastritis, úlcera gástrica, pancreatitis, ¿no? Porque ahí está el páncreas en el cuadrante superior izquierdo, absceso difragmático. Entonces, en el cuadrante ahora inferior derecho, apendicitis, salpingitis, herningial, embarazo ectópico, fuera, fuera de lo que es el aparato reproductivo femenino, fuera del útero. Nefrolitiasis, creo que se me fue la imagen, no sé qué pasó. No, aquí lo repito, perdón. Nefrolitiasis son cálculos renales. No, pero como está en el cuadrante inferior derecho, enfermedad intestinal inflamatoria, linfadenitis mesentérica y tiflitis. Recuerden que mencioné que lo iba a mencionar más adelante. Es un proceso inflamatorio y necrosante que afecta al ciego, al colon ascendente y en ocasiones al ilion terminal y apéndice. Por eso aquí se muestra esta inflamación. Esta es la tiflitis. Bien, es idiopático. Ocurre de la nada, básicamente. No se sabe la razón por la que ocurre. Ok, entonces en la zona periumbilical puede ser una etapa incipiente del apéndice, gastroenteritis, que es aumento de tamaño del estómago y los intestinos, obstrucción intestinal, rotura del aneurisma aórtico. ¿Recuerdan lo que eran algunas irradiaciones de una rotura de aneurisma? Vamos a llevar acá. Vamos a llevar eso. Dios mío. Aquí está. Entonces, ante una posible rotura de aneurisma, el dolor se irradiaba en la región sacra, en los flancos del abdomen o los genitales. ¿Sí? Recuerden, flanco está más arriba de la fosa ilíaca derecha. Está algo de estos lugares. ¿Sí? Acuérdense, región sacra. Y bueno. O los genitales. Bien. Bueno, aquí. ¿Qué más claro, no? Una rotura de aneurisma aórtico. Entonces, del cuadrante inferior izquierdo se muestra lo que son diverticulitis, sin que nada que se forme en diverticulosis, salpingitis, herningial, embarazo ectópico otra vez, nefrolitiasis, que son cálculos renales, síndrome del colon irritable, que lo mencioné al principio del video, que bueno, eso ya es algo con lo que se nace, que bueno, el colon es un poco más especial que una persona normal, o bueno, que una persona común, ¿no? Ante alimentos no procesa, bueno, puede ocasionar lo que es estreñimiento o diarrea, enfermedad intestinal inflamatoria. Bueno, por último, Dios mío, un dolor difuso no localizado. Me asusté, ok, puede ser gastroenteritis, isquemia mesentérica, Dios mío, falta de irrigación, obstrucción intestinal, síndrome de colon irritable, peritonitis, ¿recuerdan el signo? Era el signo de Bloomberg, lo cual es algo cruel. Diabetes, paludismo, fiebre mediterránea familiar, que era algo también genético, que se daba por dolores abdominales concurrentes, enfermedad, obviamente entre otras cosas más, enfermedades metabólicas, enfermedades psiquiátricas, ¿no? Bueno, aquí se muestra una imagen de paludismo, que es una enfermedad por un mosquito, lo lleva, pero el mosquito lo lleva por picar a un infectado ya de por sí, y bueno, lo transmite así.
Y bueno, aquí se muestra lo que es una imagen de síndrome de colon irritable. Y eso sería todo. Se puede repetir el video cuantas veces se quiera. Y ante alguna pregunta, bueno, en los comentarios. Eso sería todo. Muchas gracias.